Andri, gracias por aceptar la invitación. Te hemos visto solamente en los medios de comunicación. Hoy queremos conocer a Andri, el hombre, el ser humano que hay detrás de ese presentador. Bienvenido. Muchas gracias, Rolando, muchas gracias. Para mí es un gusto poder estar acá en este programa. Pues para mí es una grata sorpresa tenerte acá y saber de que detrás de la persona también hay una fe. Hay una fe y esa ha venido creciendo y queremos conocer tu historia. Queremos ver todo lo que Jesús ha hecho en tu vida, todo lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo. Y pues comencemos, un antes y un después de conocer a Cristo. ¿Cómo fue ese punto en donde te encontraste con nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la historia es corta porque soy hijo de pastor. Entonces yo nací en una casa pastoral, en donde mi papá y mi mamá siempre estaban activando la iglesia, como los pastores, ¿no? Sí. Entonces, pues cuando yo tenía 9 años, en una escuela dominical, que mi mamá impartía la clase a los niños, yo acepté a Cristo. Yo recuerdo ese día que acepté a Cristo en Mataquescuintla, Jalapa. Allá era pastor mi papá, y pues acepté al Señor Jesús, pero ya en el transcurrir de la adolescencia y la juventud, pues como que me fui enfriando en los caminos de Dios y pues me alejé un poco del Señor. Luego me vine a la capital para estudiar en el nivel medio. Yo quería ser profesor de música y esta carrera solo se daba aquí en la capital y me parece que en Quetzaltenango, no sé. Entonces me desvié un poco de los caminos del Señor y luego pues Dios tuvo misericordia de mí y me rescata y pues vuelvo a sus caminos, y ese es mi antes y después. Pero qué es bendición. Corto, ¿no? Mucha gente dice, mucha gente dice, es que vos no tenés un testimonio de que estuviste en el mundo, involucrado en esto, aquello. Y antes yo me sentía mal por eso, Rolando. Claro. Yo me sentía mal porque decía, no tengo que contar. Sí. Resulta que hoy yo predico aproximadamente unos 80 mensajes por año, ¿verdad? Casi 2 todos los fines de semana, algunos fines de semana solo 1, diferentes iglesias. Y resulta que el testimonio a la larga yo lo siento como mucho mejor, el testimonio de aquella persona que no se involucró tanto en el mundo, porque cuando yo antes sentía que no tenía algo que contar para inspirar a los jóvenes, ahora siento que es al revés. Exacto. Ahora siento que yo tengo algo que decirle a los jóvenes, decirle, muchachos, sí se puede, muchachos, exacto, adelante, sí se puede, salgamos, no se involucren en esto, yo doy fe que no me involucré en aquello, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese es mi testimonio, sencillo, corto, ¿no? Y ese punto es importante de aclararlo. ¿Por qué razón? Porque esa misma gracia que hace que unos le evite caer en ciertas cosas o cometer ciertos pecados, es la misma gracia que rescata también a aquel que sí la tuvo. Y por eso es importantísimo esto, de que detrás de una persona que es conocido, ha tenido éxito en la vida, pero también hay un legado ahí. Y ese legado, por lo que vemos, viene desde la tierra natal, Jalapa, padres pastores, crecido en un ambiente cristiano. Sí. Hablemos un poquito entonces de ese privilegio y esa bendición de haber nacido y crecido en un hogar cristiano. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo fue tu niñez? Es bastante difícil eso, ¿sí? ¿No? Porque mi abuelo, el papá de mi papá, él no sabía leer y escribir y se convirtió en un pastor laico de la iglesia en donde él nació y creció toda la vida, que es una aldea de Sansare, que se llama Río Grande Abajo, ¿no? Entonces mi abuelo era, digamos, el líder, ¿no? Sin saber leer y escribir, se sabía la Biblia casi de memoria. Y luego nace mi papá, el primer hijo, y se convierte en pastor. Y luego mi papá tiene 3 hermanos, 2 mujeres y un varón. Las 2 mujeres pastoras. Una de mis tías pastorea realmente una iglesia, otra esposa de pastor, pero graduada también como pastora, y mi otro tío, el pequeño, se casa con una hija de otros pastores. Entonces, a raíz de que mi abuelo acepta a Cristo, ¿no? Y rompe, digamos, esa cadena de pecado de la familia paterna, los hijos de mi abuelo, los 4 que tuvo, involucrados de lleno en las cosas de Dios y en el pastorado. Y los nietos, yo tengo primos pastores, ¿no? Entonces tenemos como que Dios marca ahí una historia, ¿no? Ahora, la niñez mía
complicada, porque en aquella época se solía dar en las organizaciones que los pastores se movían de iglesia cada 3 o 4 años, sí, hacían votaciones y la iglesia elegía, y entonces uno de niño, recién acostumbrándose al lugar donde estaba pastoreando el papá, ya tenía que irse a otro lugar. Entonces, si usted me pregunta, ¿yo tengo amigos en algún lugar? No tengo amigos en ningún lugar donde estuve en mi infancia, porque en un lugar viví 3 años, en otro viví 3, en otro 2, entonces sacaba un grado de escolaridad acá, otro allá. Era una locura, y para mí eso fue complicado, ¿no? Hoy ya se estila dar más, que los pastores como que los aguanta más la iglesia, ¿no? Sí. Y hay más permanencia. Pero en ese aspecto mi niñez fue dificultosa. También en otro aspecto que es difícil es que el pastor siempre le dice a sus hijos, muchachos, ustedes tienen que dar el ejemplo. Sí. Y venía a la feria del pueblo y yo tenía que dar el ejemplo, no tenía que ir a la feria, tenía que rodear la feria y pasar por otro lado, porque ¿qué iban a decir? Que el hijo del pastor estuviera atravesándose por la feria, y más si me quedaba viendo el tiro al blanco, las conservas en miel, lo que sé yo, por supuesto, y me pasé viendo muchas veces, pero dificultoso un poquito la vida del hijo de pastor, ¿no? Yo creo que el hijo de pastor tiene mucha presión, mucha presión, la cual pues obviamente hay que compartirla con el papá y la visión del papá, pero los niños a la edad de un niño no se comprende tanto eso, ¿no? Pero hay dos factores que identifico acá. Uno es el hecho de que tu abuelo haya aceptado a Cristo y haya marcado ese punto como un punto de inflexión hacia las futuras generaciones, y hoy se ve bien marcado en una familia completamente dedicada al servicio. Dos, esa parte de un niño creciendo en un ambiente en donde hay unas presiones adicionales que hay que saberlas manejar también. Esas dos cosas, podemos hablar un poco de eso. ¿Cuál es la influencia que sientes de tu abuelo hoy en día? Bueno, desde mi abuelo y pasando por mi padre y mi madre, mi abuela que está con vida, más de 90 años, pero mi abuelo, siempre que uno llegaba a la casa del abuelo, él lo recibía a uno con textos bíblicos, le hablaba con textos bíblicos, lo despedía con textos bíblicos. En sus últimos días de enfermedad, tenía más de 90 años, y la gente lo llegaba a visitar y él animaba a los que lo llegaban a visitar. Entonces, la influencia de mi abuelo es la Biblia. Yo nunca escuché a mi abuelo hablar de otra cosa que no fuera la Biblia. Así de sencillo, nunca lo escuché. Nunca, pero no hablaba de fútbol, no hablaba de comida, de las gallinas, nada. Él hablaba de la Biblia, siempre. Entonces era un señor apasionado por vivir de acuerdo a los preceptos bíblicos, a pesar que no sabía leer. Entonces, mi papá es exactamente igual. Mi papá es una copia de mi abuelo, nada más que una copia, digamos que más sofisticada, en el sentido de que ya fue al instituto bíblico, se graduó como pastor, tuvo estudios y toda la teología y todo esto. Entonces, pero en el sentido real de cómo es la persona, mi papá es igual que mi abuelo. Y yo considero que yo estoy replicando eso, hasta físicamente. Mi abuelo era completamente pelón como soy yo. Hasta físicamente yo creo que le heredé mucho a mi abuelo, ¿no? De hecho, mi papá tiene más pelo que yo ahora. Pero en la parte interna, siento que es una influencia maravillosa. Que cuando uno es joven, ahora yo ya soy viejo, pero cuando uno es joven y tiene la tentación del pecado cerca, uno lo primero que recuerda es al abuelo, al papá, la Biblia, etcétera. Justo se cumple la Biblia cuando dice que debemos de escribir y plasmar la Biblia, ¿no? En la frente, en el brazo, en las puertas de las casas, en todos lados, ¿no? Porque mi papá y mi abuelo siempre hablaban con Biblia, con Biblia, con Biblia. Entonces ahora yo a todo lo que respondo en la vida, lo respondo pensando en Biblia. Y eso es maravilloso. Yo creo que la influencia más grande es la Biblia, por el lado de mis papás y de mi abuelo, ¿no? Y qué bonito reconocer ahora. Creo que también es una parte de la honra que le estás dando a tu padre y a tu abuelo. El hecho de reconocer ahora públicamente esa influencia que se tuvo, principalmente por la palabra del Señor. Esa misma palabra del Señor, eso mismo que sembraron en tu corazón. Mencionaste algo hace un momento, que cuando fue adolescente, claro, hubo ciertos momentos en donde uno tiende a fallar, como todo ser humano. Hay momentos en la vida en donde, a pesar de haber nacido y crecido en un ambiente cristiano, pues uno llega a cometer también sus propios errores. Es correcto. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? Bueno, y como es como rebeldía, ¿no?
como que rebeldía, ¿por qué yo no puedo hacer las cosas que hacen los demás? Sí. Yo vivía aquí en Guatemala, ya no con mi familia, sino que solo, y en este cuarto de renta de estudiante, entonces tenía compañeros obviamente que estudiábamos juntos, y compañeros que venían de todas partes del país también a vivir acá, y entonces éramos aquí como chicos sin papás. Y en ese ínterin uno se desvía queriendo probar aquello que el mundo ofrece, ¿no? Y eso, entonces es como querer ver qué se siente pecar en determinado escenario de la vida. Y eso, ¿verdad? Pero eso es lo que a uno lo lleva después a reflexionar en que las cosas no están bien, ¿verdad? Exactamente. Ese llevar a reflexionar es un manto de protección que Dios mismo crea alrededor de cada uno de nosotros. Porque yo tengo un contexto similar al suyo, Andri, en donde yo vengo del interior a estudiar acá, y en medio de eso preguntaba eso porque me identifico con esa situación, porque se abre un mundo de posibilidades. Sí. Joven, solo estudiando, se abre como que todas aquellas posibilidades que antes no tenía cuando estaba en casa, ahora sí. Pero hay algo ahí que Dios provee. Sí, es un cerco de protección alrededor, como que pone personas, individuos, pero sobre todo aquello que sembraron en uno, que es la palabra del Señor. ¿Hubo alguna persona que en esa etapa marcó tu vida? Yo creo que varias personas, y si me pondría a mencionar por nombre a algunas, yo creo que dejaría a algunas fuera, pero voy a traerme a mencionar quizá una o dos. Yo creo que alguien que marcó bastante mi vida es Luis Palau. Yo recuerdo que no sé en qué año hubo un festival de la familia en el estadio Mateo Flores, y mi papá me llevó, yo era niño, y le escuché a Palau, y le seguí después por radio, la radio cultural, que lo transmite todavía, creo. Y un día Palau puso a su hijo a dar un testimonio, y el hijo de Palau dijo cómo yo quería, decía él, quitarme la vida, estaba sin ninguna ilusión por Cristo ni por la vida, estaba perdido, y Dios me rescató, y entonces yo dije, bueno, este señor ha sido influencia mía a través de la radio, yo lo escuchaba, y cuando lo conocí fue una cosa maravillosa, yo siendo un niño, y mi papá diciéndome siempre, hablándome con términos bíblicos. Entonces yo creo que mi papá y Luis Palau fueron las personas que a la larga, sin estar presente conmigo, pero lograron hacer esa influencia y ese alto con lo que yo recordaba de lo que les escuchaba decir, ¿no? O sea, no hubo alguien que llegó y me dijo, mira, tenés que reaccionar, estás fuera de los caminos de Dios, sino que fue, como usted lo ha dicho, Rolando, el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón y recordando las palabras de esos hombres que habían influenciado mi vida antes y que ahora pues seguía la influencia, aunque yo no la reconociera, ¿no? Exacto. Qué bonito recordar esa sí, bonito. Muy bonito, ¿no? Hasta atrás. Muy bonito, ¿eh? Y realmente reconocer cómo es que uno ha estado en las manos del Señor. Sí. Viendo tu vida hacia atrás. Sí. Creo que hoy si podemos hacer ver un poquito hacia atrás. Ese enlace, ese link. Ajá. ¿Hubo momentos difíciles? Sí, por supuesto. Yo he sufrido mucho en la vida adolescente y joven con la depresión. Y los momentos más difíciles de mi vida han sido los momentos donde he estado en depresión, ¿no? Aquí tengo que reconocer públicamente al doctor Carlos Galvez, por si nos está mirando, un médico fantástico, psiquiatra y médico. Él atiende mucho a pastores, a líderes de iglesia, ¿no? Carlos Galvez. Me ayudó muchísimo a salir de ese aletargamiento, de esa depresión. Entonces, si algo me ha afectado en la vida de adolescente y de joven, ha sido la depresión, ¿no? El sentirme solo, el sentirme, ¿será que Dios se agrada por lo que estoy haciendo? No le veo respuesta a nada, ¿en dónde ando? ¿Qué será? ¿Por qué me siento vacío? Y esas situaciones de vida me hacían sufrir. Yo creo que el máximo sufrimiento de mi vida ha sido ese, ¿verdad? Eso es importante, lo que acabas de decir. Creo que todos los seres humanos estamos expuestos a pasar una situación igual. Correcto. Y probablemente jóvenes, lo que acabas de mencionar es importantísimo. Jóvenes que quizás están creciendo
en un ambiente cristiano, en un ambiente sano, en un ambiente de familia, en donde son temerosos a los principios de Dios, pero sienten algo ahí dentro que los puede conducir a un cuadro de depresión. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo es que uno puede detectar eso y lograr superar esas etapas? De hecho, yo por eso creo que Dios me llevó, desde que yo nací, Dios tenía preparado un plan para mi vida, trazado, y todo empieza con mi nombre. Mi papá me puso un nombre raro, extraño. A mí me dicen Andri, todos, sí. Pero mi papá me puso Andrónico. Andrónico está en Romanos 16, era compañero de Pablo en las prisiones. Sí. Andrónico quiere decir andros, es hombre en griego, y Nike quiere decir victoria, ¿no? Andrónico es un nombre griego que quiere decir el hombre de la victoria, el hombre victorioso. Entonces yo hasta por eso peleaba con Dios y decía, Señor, pero ¿por qué si me llamo incluso hombre victorioso me siento deprimido, aletargado, triste, con ganas de no seguir viviendo? Entonces yo creo que Dios preparó todo, porque ¿cómo logré yo salir de esto? Bueno, ¿cómo, usted me decía, cómo alguien identifica esto? Yo empecé a dejarme llevar por mis pensamientos de autocompasión. Y los pensamientos, sí, aquí estoy solo, nadie por mí, no sé qué voy a hacer para salir adelante, yo no quiero ser pastor como mi papá, no sé a qué me voy a dedicar. Y entonces esa autocompasión y ese bombardeo de pensamientos me hicieron caer en depresión, lo cual hoy puede estar sintiendo cualquier joven, cualquier adolescente que nos mira. Pero hubo un día que yo estaba en una iglesia, y el mensaje, me recuerdo bien del tema y del predicador, pero no del contenido, y el tema decía, ¿quién soy yo y para qué estoy aquí? Ese era el tema de la prédica, ¿quién soy yo y para qué estoy aquí? Y lo predicó Ricky Marroquín, un pastor, que yo quiero mucho a Ricky, y yo le escuché, no sé de qué habló, pero me recuerdo el tema, y fui a casa y dije, ¿quién soy yo? Caramba, yo soy Andrónico, yo soy un hombre victorioso. ¿Para qué estoy aquí? Sino para dar a conocer a la gente que en Dios hay victoria y que sí se puede. Y empecé a sobreponerme al desaliento y me volví escritor de libros. Escribo libros, imparto conferencias casi todos los días en empresas, en universidades, en centros educativos, predico los fines de semana. O sea, Dios tenía ese camino. La gente me conoce por la televisión, me conoce por los noticieros que presento, ¿no? Pero realmente mi mayor ocupación del día es las conferencias motivacionales, les llamo yo, y les llaman las empresas, cuando realmente son conferencias inspiradas en la palabra de Dios para que la gente salga adelante, y sin mencionar la Biblia, muchas empresas, pero yo todas las baso en la Biblia, ¿no? Entonces yo creo que toda esta parte de la depresión y estos cuadros de tristeza y de angustia me sirvieron para sobreponerme y para darle vuelta a la tortilla y decir, bueno, ahora me convierto en alguien que ayuda a los que están así. Entonces Dios me ha permitido hacer eso, ¿verdad? Ahora brindar ayuda a miles de personas que se sienten agobiados, cansados, deprimidos, y les digo, ¿cómo pueden salir adelante? Porque yo lo superé. ¿Te hace mucho sentido el texto que dice todas las cosas ayudan a vida? Por supuesto, Romanos 8:28, ¿no? Porque uno en el momento dice, ¿esto para qué me va a servir? ¿Por qué estoy al punto casi de querer quitarse la vida a uno, no? Pero Dios tiene su plan. Tiene planes y propósitos. Y nadie se le escapa de esos planes ahí. Nadie. Andri, qué interesante conocer cómo Dios te ha traído hasta este momento de tu vida, en donde puedes verte como un instrumento en las manos del Señor. Todo lo que el Señor permite hacer es porque Él ha sido en su plan perfecto, se lo permite hacer. Ahora, hagamos un comparativo, un ejercicio acá. Andri, ¿hay algún personaje en las Escrituras con cuales te identificas plenamente? Sí. ¿Cuál es ese y por qué razón? El personaje es José. Yo me identifico con José porque soñó y Dios le permitió hacer realidad sus sueños, ¿no? Y si algún tema a mí me apasiona hablar, es de que Rolando o de que ustedes, estimados televidentes, pueden hacer realidad sus sueños si se basan en sus talentos, en sus habilidades. Por ejemplo, José, basado en lo que él
sabía, en lo que él había aprendido, en las experiencias de vida, Dios le permite soñar y él comete eso le dificulta todo, que cuenta sus sueños, ¿no? Si él no cuenta, pues probablemente no los cumple, pero bueno, el contar los sueños le lleva al conflicto. Sí. Él cuenta el sueño y se mete a problemas. Y después de que estaba en problemas, no se dio por vencido. Él sabía para qué lo había creado Dios, sabía dónde, porque hoy leyendo la historia uno dice que fácil fue, ¿no? Pero exacto, viviéndola es cosa seria, es cosa difícil. Entonces, algo me marca, porque José me marca mucho, porque yo digo, a ver, Rolando, si Dios soñó y si Dios tenía previsto que José fuera el vicepresidente de Egipto, ¿no? El segundo después de Faraón, ¿qué tenía que hacer Dios? Trabajarlo, pulirlo para que pudiera gobernar un país. Si no, no iba a poder. Saliendo del campo, de arriar ovejas, y todo, no iba a poder. Entonces, ¿qué hizo? Lo llevó por todo este proceso y le enseñó cómo se vive en la realeza, digámoslo así, en la casa de Potifar, ¿no? Le enseñó cómo, y José aprendió todo ese talante que tuvo, pero después a la cárcel y luego al palacio. Entonces, lo mismo pasa con Moisés. Moisés, Dios sabía que lo iba a poner de jefe de su pueblo, y para guiar a millones de personas no se hace siendo pastor de ovejas sin otro conocimiento. Entonces Moisés viene y Dios le permite estar en la casa del faraón, aprendiendo todo. Moisés aprende todo. Otro hubiera dicho, ay, es que a mí me tiraron al río, es que yo no sirvo para nada, que mi mamá me despreció. No, pero él aprendió. Pero José me marca, para no hablar de Moisés, porque yo creo que la vida es para alcanzar el propósito que Dios nos dio. Perfecto. Si alguien no alcanza el propósito de su vida, no creo que esté sirviendo de algo la vida. De hecho, yo defino el concepto éxito y lo defino así. Éxito es hacer aquello para lo cual nací. Eso es éxito, no es plata, no es posesiones, no es nombre, no. Éxito es que Rolando haga eso para lo cual nació. Entonces la pregunta es, ¿para qué nació Rolando? Y en el momento que uno descubre para qué nació y se enfoca ahí, ahí está el éxito, porque Dios para eso lo creó. Entonces José me apasiona. Ya veo. Me inspira. Ya veo. Puedo hablar 3 horas acá de eso. Pero qué importante es esto, llegar a cumplir el propósito de Dios. Ahora, dijiste algo también, y eso creo que va implícito en lo que comentaste, es, todo depende de cómo veamos las circunstancias. O me quejo de las circunstancias, o aprendo de ella. Claro. Lo que sí uno debe tener la certeza, uno como creyente, como hijo de Dios, es de lo que acabamos de comentar, de Romanos, todas las cosas ayudan a bien, y en medio de cualquier situación, Dios sacará provecho de eso para nuestro bien, para nuestro bienestar. Quizás José no entendía las situaciones difíciles por las que pasó en ese momento, pero tiempo después lo pudo comprender. Y de hecho lo dijo, ¿verdad? Se lo dijo a sus hermanos. Sí, ustedes tramaron esto para el mal, sí, pero Dios lo tenía pensado para el bien, ¿no? Eso es, uno llega a comprender esto. Y viendo tu recorrido, tu vida, tu hoja de vida, me dice que has formado una organización que se llama Transformando Vidas. Yo te iba a preguntar qué es lo que te mueve, pero creo que ya lo sé. Claro. Hay una pasión ahí, sí, claro. Hay una pasión detrás que te está moviendo a enseñar, a conducir, a dar charlas, conferencias a los jóvenes. Pero háblanos un poquito acerca de esas lecciones de vida que has aprendido y que estás dando por medio de esta organización. Bueno, Transforma Vidas nace y con el propósito ese. Yo presentando noticias me sentaba en el escritorio de la televisión, en el trabajo del canal, y yo miraba tanto muerto, tanto asesinato en Guatemala, y decía yo, ¿por qué tanta violencia en el país? Y llegué a la conclusión de que hay tanta violencia porque no hay oportunidades para los jóvenes, oportunidades laborales, ¿no? ni de generar dinero. ¿Por qué no hay oportunidades? Porque la educación falla. ¿Por qué falla la educación? Por la inseguridad y toda la situación que se da. Entonces es un círculo vicioso. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer para ayudar yo a los jóvenes que no van a encontrar un empleo? Así nace la organización. ¿Cómo ayudo a los jóvenes que no les van a dar empleo? Se gradúan de bachilleres, de contadores, no les van a dar empleo, no hay. Entonces, ¿qué van a hacer? Para que no se metan al crimen, ¿cómo los ayudo?
Entonces yo tengo que decirle a los jóvenes que adentro de ellos Dios ya programó su cerebro para algo especial. Ellos tienen un talento, 2 o 3 o 5. Entonces yo tengo que decirle a los jóvenes que aunque no encuentren un empleo, ellos pueden salir adelante si ponen a trabajar sus ideas. Y ahí nace Transforma Vidas. Entonces, resulta que hoy hablo con más de 100,000 jóvenes cada año en Guatemala, universidades y centros educativos básicos para arriba, no niños, sino los jóvenes. Y mis libros se venden por muchos en los centros educativos porque son texto ahora. Antes leían La mansión del pájaro serpiente o qué sé yo, ¿no? Y que era muy clásico y bonito, sí, pero no le ayuda al tiempo presente. Entonces, de lo que tiene que ver el fin final de la organización es decirle a un joven: mira, hijo, te vas a graduar, vas a pasar 6 meses buscando empleo y no te van a dar, porque no hay. Entonces, genera tus propias oportunidades, parte desde aquí. Y a eso me dedico. Y eso realmente es la finalidad. No es llevar ropa, ni víveres, ni... No, es llevar, enseñar a la gente a pescar, ¿no? En vez de llevarle el pescado. Es una transformación interior que va desde la mente. Sí, ahí nace seguro. todo. De hecho, la transformación que nuestro Señor ha hecho con cada uno de nosotros es una transformación espiritual en primera instancia, sí, de muerte a vida. Esa es la primera. Eso es correcto. Y luego a partir de ahí una transformación de todo nuestro ser, de nuestra mente, de nuestra alma. ¿Buscando qué? Buscando ser formada a la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y ese es el fin para todos nosotros, para todo ser humano. Y eso que estás haciendo creo que es fundamental, porque transforma la vida de los jóvenes, les cambia la manera de pensar y de actuar. Porque siento que Guatemala necesita esa palabra de no solo de motivación, sino esa palabra de orientación. Sí, de transformación. Yo siento, Rolando, y voy a decir algo acá, que muchas iglesias, mucho púlpito predica un mensaje muy motivacional y dice a los jóvenes: tú puedes hacer todo lo que te plantees, vamos, ánimo, ustedes pueden, pero no les dicen cómo. Y los jóvenes salen de ahí soñando en que pueden hacer algo, pero no saben cómo. Entonces mi organización tiene que ver con decirle a los jóvenes cómo, sin ser tan efusivo frente a ellos, pero decirles: miren, ¿cómo? Así, aquí están las herramientas. Exactamente. Entonces yo creo que es una bendición para mí hacer esto. Y es mi pasión. El resultado de las enseñanzas que un niño puede recibir en casa marcarán el buen camino hacia una vida de éxito. La Biblia nos recuerda: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Jesús en mi vida. Quiero que finalmente pues compartas algún mensaje para todos nuestros televidentes, quizás para jóvenes a quienes les hablas principalmente. Un mensaje final acerca de esas lecciones de vida que tú has aprendido y que también ellos pueden aprender. Perfecto. Bueno, mi mensaje final es: ¿se imaginan ustedes a Messi conduciendo un noticiero o un programa de televisión? Estaría frustrado. ¿Se imaginan a Cristiano Ronaldo dando clases en un colegio? Estaría frustrado. ¿Se imaginan a Marcos Witt siendo gerente de un banco? Frustrado. ¿Por qué? Porque ellos no nacieron para eso que les mencioné. Messi no está frustrado porque no conduce televisión, sino que juega fútbol. Para eso nació. Ronaldo no está frustrado porque no da clases, sino que juega fútbol, y para eso nació. Marcos Witt no está frustrado porque no dirige un banco, sino que hace conciertos y canciones. Para eso nació, para el arte. Ok. ¿Por qué muchas veces tú estás frustrado en la vida? ¿Sabes por qué? Porque no has descubierto para qué naciste. Entonces, es como tener a Marcos Witt en un banco, como gerente o como receptor pagador. Va a estar frustrado todo el día, que no nació para eso. Ahora, el día que tú descubras para qué naciste y te enfoques en eso, ahí está el éxito de tu vida. Así es que, joven, me pidieron un mensaje para ustedes, jóvenes, adolescentes. Descubran cuanto antes para qué nacieron, cuál es el talento de sus vidas. ¿Qué es un talento? Es una habilidad. Es lo que tú haces rápido, bien hecho, que lo harías toda la vida aunque nadie te pague. Esa es tu habilidad. Descubre para qué naciste y enfócate ahí, porque ahí está el éxito. Para eso te creó Dios.
ese es mi mensaje final. Muchas gracias. A usted, Rolando, gracias, hombre. Ha sido un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Igualmente. Gracias. Gracias. Bendiciones.